Hoy veremos una historia que tuvo lugar en 1992. Milica Van Doorn, de 19 años, residente de Zaandam, en los Países Bajos, fue brutalmente atacada después de perder su autobús. Las autoridades tardaron más de 20 años en encontrar al responsable de este crimen, y el desarrollo de métodos de prueba de ADN jugó un papel importante. Milica provenía de una familia normal y corriente. Vivía con sus padres y sus 2 hermanas en Zaandam. Zaandam es una ciudad en la provincia de Holanda Septentrional. Es la ciudad principal del municipio de Zaandam y recibió derechos de ciudad en 1811. Está situada en el río Zaan, justo al norte de Ámsterdam. Milica no era una niña problemática, no hacía nada ilegal y era amigable con todos. Acababa de graduarse de la escuela secundaria, donde tenía buena reputación. De hecho, pensó que su vida apenas comenzaba y que le esperaba un gran futuro. Pero, lamentablemente, una noche de verano, todo cambió. Todo el país se enteró quién era Milica, y llamó mucho la atención lo que le pasó. La tarde del domingo 7 de junio de 1992, Milica era una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños de su amiga. La fiesta se celebraba en uno de los apartamentos ubicados en este edificio. El lugar se veía igual en 1992, y no ha cambiado mucho desde entonces, excepto que los árboles son más altos. La celebración del cumpleaños aún no había terminado cuando Milica decidió irse a casa. Estaba pasando un buen rato con sus amigos cercanos, pero como vivía en otra parte de la ciudad, tuvo que irse antes mientras el transporte público aún funcionaba. Poco antes de medianoche, se despidió de sus amigos y salió. Como Milica iba a tomar el autobús a casa, caminó hasta la parada de autobús más cercana, que estaba a unos 160 metros de distancia. A decir verdad, esta parada de autobús tampoco ha cambiado mucho en 3 décadas. Como especularon más tarde los investigadores, cuando Milica llegó a la parada, se dio cuenta de que el último autobús había salido hacía media hora. Conocía el horario de los autobuses, pero no tenía en cuenta que, debido a la festividad cristiana de Pentecostés de ese día, el último autobús había salido media hora antes de lo habitual. No obstante, Milica tenía otra forma de llegar a casa. ¿Cómo? Tomando el tren. De hecho, la estación de tren estaba en la misma calle que la parada de autobús. Para llegar allí, Milica habría tenido que caminar aproximadamente media milla. Sin embargo, nunca más regresó a casa. A menudo dormía en casa de sus amigos, por lo que sus padres no dieron la alarma de inmediato. Por la zona, había una iglesia cerca de la estación de tren y un estanque al lado. Al día siguiente, lunes por la mañana, el pastor de la iglesia de San José estaba dando un paseo matutino y se sorprendió al ver un cuerpo flotando en el estanque. Exaltado, llamó a la policía a las 8:54 de la mañana. Los detectives llegaron al lugar 5 minutos después y esa mañana la familia Van Doorn se sintió abrumada por la desesperación y la tristeza. Sin duda, el cuerpo recuperado del agua era el de Milica. En el primer examen, los investigadores se dieron cuenta de que se trataba de un delito. Presentaba diversas heridas en el cuello, la cara y el cuerpo, incluidas varias puñaladas. También estaba parcialmente desnuda. El perpetrador quiso esconder el cuerpo para que los transeúntes no pudieran verlo, por lo que colocó tallos de caña encima, pero esta idea fracasó y el cuerpo fue encontrado. Sin duda, el fallecimiento de Milica fue una gran prueba para su familia. Había sido joven y soñaba con un futuro hermoso, pero ahora sus padres se vieron obligados a llorarla. No entendían quién podía haberle hecho algo así a su hija y por qué. Los investigadores obtuvieron cierta claridad sobre el motivo del crimen después de que se realizara una autopsia. Concretamente, el médico forense encontró semen y vello púbico dentro del cuerpo de Milica. Aunque el cuerpo fue sacado del estanque, no había agua en los pulmones de Milica. Esto significaba que había pasado por otro lugar. Y no fue hasta después de su fallecimiento que se intentó esconder el cuerpo en el estanque. Tampoco estaba claro exactamente cuándo perdió la vida Milica. Pudo haber sido poco después de que ella dejara la fiesta, pero también podrían haber sido varias horas después. Dado que su cuerpo estaba en el agua, la temperatura corporal no pudo determinar el momento de su muerte. El estanque fue el lugar donde el perpetrador se deshizo del cuerpo, pero no fue el lugar donde Milica perdió la vida. La policía intentaba encontrar la escena del crimen, donde los investigadores creían que, debido a la gravedad de las heridas de Milica, debían haber quedado huellas, una prueba que podría apuntar a la escena del crimen, y posiblemente al propio autor, era que a Milica le faltaba uno de los zapatos.
La policía distribuyó folletos informativos que, entre otras cosas, informaban que uno de los zapatos de Milica había desaparecido y las autoridades pidieron a quien lo encontrara que lo informara a los detectives. Al final, se encontró el segundo zapato, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Pónganse en situación. Era 1992 y la investigación del ADN todavía estaba en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que las muestras del cuerpo de Milica no fueron de mucha ayuda para la policía en su investigación. Así pues, los detectives hablaron primero con la familia de Milica. Querían saber si Milica estaba en conflicto con alguien o si había un hombre obsesivo al que rechazaba y que no podía aceptar el rechazo. Sin embargo, según los familiares, Milica no estaba en conflicto con nadie. De hecho, su vida personal también estaba bien. Salió con un chico que era su compañero y casi nunca peleaban. Después de enterarse de que Milica estaba en una fiesta de cumpleaños antes de fallecer, los investigadores decidieron entrevistar a todos los invitados allí. Por supuesto, el novio de Milica estaba entre ellos. Al final, numerosas entrevistas no arrojaron resultados. Todos los que estuvieron en la fiesta contaron la misma historia, diciendo que Milica se había ido poco antes de medianoche y que debía tomar un autobús hasta el barrio donde vivía. Ninguno de sus amigos sabía que el último autobús había partido antes de que ella llegara a la parada. Ahora casi todo el mundo tiene una app en su teléfono móvil, pero las cosas eran diferentes en 1992, por lo que era imposible mantenerse en contacto con Milica para saber si subió o no al autobús o si llegó a casa. Habiendo descartado a los amigos de la chica como posibles sospechosos, los agentes de policía comenzaron a buscar posibles testigos del crimen. Fueron de puerta en puerta y entrevistaron a los residentes de la zona donde se encontró el cuerpo. A decir verdad, esto arrojó mucha información, pero muy pocos detalles. Varias personas dijeron que escucharon a una mujer gritar por la noche, pero cesó rápidamente, por lo que no le dieron mucha importancia. También hubo testigos que dijeron haber visto a un hombre de apariencia turca andando en bicicleta hasta el lugar donde se encontró el cuerpo de Milica. Los investigadores decidieron observar más de cerca a los miembros de la comunidad turca que vivían en el barrio de Kogerveld, donde se encontró el cuerpo de Milica. Algunos jóvenes de la comunidad turca tuvieron problemas con la ley y fueron el foco de atención de la policía, pero meses después, los investigadores seguían sin poder identificar al sospechoso. Todos los hombres con los que hablaron negaron estar cerca del estanque la noche del crimen. Como resultado, la investigación quedó estancada. 6 meses después del asesinato, un techador que reparaba el techo de la iglesia de San José encontró el segundo zapato de Milica, que había estado allí todo el tiempo. Era imposible llegar al techo de la iglesia sin una escalera, por lo que se concluyó que el perpetrador, por alguna razón, había arrojado uno de los zapatos de Milica al techo mientras estaba en el estanque. Aunque había otras marcas en el tejado de la iglesia, hacía mucho que el viento y las inclemencias del tiempo las habían borrado. Pasaron meses y luego años, pero el caso de Milica Van Doorn seguía sin resolverse. Imagínense. Este fue otro factor que hirió profundamente a sus padres. Después de todo, quienquiera que les hubiera arrebatado a su hija de forma tan fría y brutal, seguía siendo libre y disfrutaba de la vida, mientras que las vidas de la familia Van Doorn cambiaban irrevocablemente. Con el paso de los años, la policía volvió a ocuparse de este caso. Los investigadores interrogaron repetidamente a los residentes del área donde se encontró el cuerpo, con la esperanza de que alguien recordara algo y proporcionara información previamente desconocida, pero esto no sucedió. La historia de Milica también fue comentada en varios programas de televisión, tras lo cual la policía recibió llamadas con pistas, pero eso tampoco ayudó al final a acercarse más al sospechoso. Sin embargo, las autoridades tenían a su disposición muestras del ADN del perpetrador, que se podría decir, estaban al acecho mientras la tecnología de pruebas de ADN avanzaba rápidamente. Los analistas médicos especularon que el asesino debía ser un hombre de ascendencia turca, que probablemente vivía en la zona de Kogerveld en 1992, y que en ese momento tendría entre 16 y 30 años. Alrededor de 200 hombres enviaron voluntariamente hisopos bucales para pruebas de ADN, pero no arrojaron nada. Casi 20 años después del fallecimiento de Milica, en abril de 2012, ocurrió un hecho trascendental que dio un poco de forma a la investigación. Gracias a una enmienda de la ley en los Países Bajos, las pruebas de parentesco de ADN fueron posibles. A partir de los resultados de la autopsia,
las pruebas y el comportamiento del agresor, se elaboró un retrato psicológico de él. El perfilador policial creía que Milica fue víctima accidental de un hombre frustrado y muy resentido con las mujeres en general. En otras palabras, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. De hecho, era posible que el perpetrador hubiera hablado con ella muy brevemente, pero aparentemente después la agarró violentamente y comenzó a amenazarla. Después de satisfacer sus necesidades más básicas, se dio cuenta de que Milica lo identificaría, por lo que decidió quitarle la vida. Durante las primeras semanas después de cometer el crimen, permaneció en silencio. Quizás fingió estar enfermo para no salir ni ver a nadie, porque le quedaron rasguños en el cuerpo después de su pelea con Milica. Al parecer, era un hombre de mal genio que aceptaba mal las críticas, era egoísta, tenía pocos amigos y trataba mal a sus exnovias. En 1992, el perfilador policial creía que el delincuente tenía entre 18 y 25 años. En abril de 2016, se reabrió la investigación sobre el caso de Milica Van Doorn. Si bien no habían habido informes serios durante más de 20 años, de repente apareció un informe específico en junio de 2016 que mencionaba los nombres de dos hombres turcos. Ambos hombres habían vivido en Sandam en 1992 y ambos se habían ido poco después de la muerte de Milica. Así pues, había que determinar si los dos hombres tenían algo que ver con el crimen. Sin duda alguna, no fue fácil. Resultó que ya estaban en Turquía y tomó más de un año localizarlos para tomar las medidas necesarias. Sin embargo, el análisis de ADN de los dos hombres no mostró coincidencias con el ADN encontrado en el cuerpo de Milica. En 2017, 25 años después del fallecimiento de Milica, las autoridades decidieron utilizar tecnología de tipificación de ADN para intentar identificar al sospechoso. Las pruebas científicas de muestras de ADN encontradas en el cuerpo de Milica mostraron que era casi seguro que el ADN pertenecía a un hombre de ascendencia turca. A partir de esta información, en noviembre de 2017, 133 hombres de origen turco, que en 1992 vivían en la zona donde fue encontrado el cuerpo, así como en zonas vecinas, recibieron una solicitud de la policía solicitando una muestra voluntaria de ADN para la investigación. Para este estudio genealógico, el Instituto Holandés de Medicina Forense debía analizar el patrón del cromosoma, que es el patrón de ADN que se transmite sin cambios de padres a hijos. Al enviar la solicitud de ADN voluntario, las autoridades prometieron que las muestras solo se utilizarían en la investigación de Milica Van Doorn y posteriormente serían destruidas. La policía también destacó que ninguno de los hombres a quienes se envió la solicitud era sospechoso en el caso. Casi todos los 133 hombres de ascendencia turca que recibieron la solicitud aceptaron proporcionar voluntariamente una muestra de ADN para la prueba, pero hubo varios que se negaron a hacerlo. Un comunicado de la policía dijo que 126 de los 133 hombres proporcionaron su ADN. Un portavoz de la policía lo calificó de fantástico y dijo que el hecho de que tantos hombres aceptaran cooperar era respetuoso. Sin duda, dejaba claro que todos querían que se hiciera justicia y que el caso se resolviera. Tomó aproximadamente un mes analizar las muestras de ADN, pero la espera valió la pena. Por supuesto, el ADN del hombre que atacó a Milica hace 25 años no figuraba entre las muestras examinadas por estos expertos. Sin embargo, entre ellos se encontraba una muestra de ADN perteneciente a un hombre que ni siquiera sabía que estaba relacionado con el perpetrador. El lunes 10 de diciembre de 2017, la policía anunció el arresto del sospechoso. Resultó ser un hombre de 47 años llamado Hüseyin, cuyo apellido e imagen no circularon de acuerdo con las leyes locales. Como era de esperar, fue una de las 7 personas que no presentaron su ADN para su verificación. Sin embargo, Hüseyin tenía un hermano que no tenía nada que ocultar y que entregó su ADN a las autoridades sin saber a dónde conduciría. Al identificar los vínculos familiares y compilar una lista de personas que se negaron a entregar ADN a la policía, los investigadores rápidamente se dieron cuenta de quiénes se habían estado escondiendo de la justicia durante 25 años. De hecho, estas son las únicas fotografías del sospechoso que pudieron encontrar. En ese momento, la policía obtuvo una orden judicial para tomar una muestra de ADN de Hüseyin y esta vez no fue necesario su consentimiento. Un análisis comparativo mostró una coincidencia perfecta con las muestras de ADN tomadas del cuerpo de Milica.
Sobre la base de esta información, Hüseyin, que había formado una familia y era padre de 4 hijas desde el crimen, fue acusado formalmente en el caso Milica Van Doorn. En primera instancia, Hüseyin negó su culpabilidad. En su juicio, que comenzó en 2018, inicialmente afirmó que estaba poseído por un espíritu maligno y que por eso no recordaba haber atacado a Milica. Pero con el tiempo cambió de estrategia y afirmó que tenía una relación secreta y muy cercana con Milica, razón por la cual su ADN terminó en su cuerpo. Según él, se acababa de casar en ese momento, así que ocultaba su relación con Milica. Pero el juez no le creyó porque Hüseyin hizo esta declaración solo un año después de su arresto, y porque no se pudo encontrar a nadie que confirmara que Milica y Hüseyin se conocían, y mucho menos que había una relación íntima entre ellos. Seguidamente, la familia inmediata de Milica habló en el juicio, hasta el punto de que una hermana afirmó: «El hombre que hizo esto guardó silencio durante años, no se rebeló, no cooperó cuando la policía pidió ADN, continuó viviendo sin trabas en el barrio y creó una familia con 4 hijas». A continuación, se dirigió al sospechoso diciéndole: «Usted es un hombre no identificado que arruinó mi vida. Me da asco que haya tipos como usted que utilizan a las mujeres, las tiran como basura y luego siguen viviendo sus vidas». A lo que la otra hermana agregó con las siguientes palabras: «Esperaba que hablaras sobre tus motivos y las últimas horas de Milica, pero en lugar de eso, se te ocurrió una afirmación completamente inverosímil de que tenías una relación secreta con ella y te quejaste de lo difícil que fue para ti y tu propia familia. Sin embargo, tu familia puede visitarte en prisión si quieren. Si yo quiero ir a visitar a Milica, mi única opción es ir a su tumba». También declaró: «Milica encontró su fin de una manera terrible y por eso espero justicia. Ella más que nada se lo merecía». Fue condenado a 20 años de prisión, y el juez también ordenó a Hüseyin pagar 10.000 euros en concepto de indemnización a la familia de Milica. El propio Hüseyin se negó a estar presente en la sala durante el pronunciamiento de su sentencia. Fue llevado ante el tribunal, pero prefirió permanecer en una celda fuera de la sala del tribunal. En febrero de 2019, Hüseyin apeló su sentencia, lo que resultó en que su pena de prisión se redujera de 20 años a 19 años y 7 meses. Sin embargo, su tiempo en prisión duró poco. El domingo 13 de junio de 2022, Hüseyin fue encontrado muerto. Según el informe de su abogado, Hüseyin falleció después de un entrenamiento y los tratamientos de reanimación que le dieron no ayudaron.